Bien, hola, buena tarde. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema del derecho electoral mexicano. Para esta sesión me es indispensable el estar revisando una actual ley que da el parteaguas a todo el derecho electoral mexicano. Y esta es una de las cosas que me parecen trascendentales para poder analizar la actual legislación en esta materia. Y es precisamente la Ley de Instituciones, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y les voy a platicar por qué. Esta ley, entre muchas otras cosas, regula, por ejemplo, el tema del derecho al voto, ¿no? Y nos dice, en primeras cuentas, que el voto es libre, secreto. Pero también manifiesta que el voto es un derecho y al mismo tiempo una obligación. Y esas son de las cosas que me fascinan de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque esto establece que no solamente es un derecho, es una obligación del ciudadano el ir a votar a las urnas. Y de ahí se tomarán las decisiones importantes de aquellas personas que van a ocupar los cargos públicos, que al final van a terminar gobernando para la mayoría o para todos nosotros como ciudadanos. En ese sentido, he de manifestar también lo siguiente: es una completa idea errónea el hecho de pensar que no ir a votar contribuye a la democracia. Por el contrario, el no ir a votar implica incumplir con la obligación que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en cuanto al voto, y por otro lado también facilita el hecho de generar esas boletas electorales con un fraude electoral. Entonces, muchos de ustedes me dirán, bueno, y si no voto o no voy, ¿en qué puedo facilitar si no estoy yendo? Porque la boleta está limpia y, pues bueno, aquel que tenga manipulación de ellas, de los diferentes funcionarios públicos que pueden acceder a las mismas, pueden dar un mal uso para aquellas boletas que no se han ocupado. Entonces, si deciden ir, pues voten por alguna opción, pero no anulen en voto, porque también implica, incluso eso es algo que no me gusta mucho de la Ley de Instituciones, pero el anular un voto en el conteo logra ampliar la diferencia entre el primer y segundo ganador, es decir, esos votos en realidad no quedan completamente nulos, como aquel que lo hizo pensando que se iba a nulificar en el conteo total. Pues, número de votos nulos logra generar el alto margen entre el primero y el segundo lugar. Entonces, como les decía hace un momento, hay que ir a votar. Y no es si queremos, ¿no? Aparte es una obligación, es un derecho y al mismo tiempo es una obligación. Pero de ahí habría que regular sobre este derecho al voto y sobre los cargos de elección popular cuál es el procedimiento electoral, es decir, cuáles son las etapas que se van a estar, en este caso, desahogando para el procedimiento electoral y cómo es que se va a estar, gestando. Y aquí viene la parte interesante de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque a partir del artículo 225 de esta normativa se establece cuál es el procedimiento electoral y cuáles son las reglas que van a estar fungiendo. Entonces, lo que vamos a estar teniendo en este momento son precisamente estas fases electorales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vean lo que dice. El proceso electoral, viene en la parte primera, ordinario, se inicia en septiembre del año previo a la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos. En todo caso, la conclusión será una vez en el Tribunal Electoral que haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno de ellos. Ahora dice, para los efectos de esta ley, el proceso electoral ordinario comprende las siguientes etapas y nos establece 4 etapas del proceso electoral. 1, preparación de la elección. 2, la jornada electoral. 3, los resultados y declaraciones de validez de la elección. Y 4, el dictamen y declaración de validez de la elección y del presidente electo. Ahora, durante este proceso electoral, en realidad es demasiado complejo, es muy complejo, porque existen en estas 4 etapas del proceso electoral,
existen muchas leyes que van a estar inmersas para aplicarse dentro de esas 4 etapas que engloba el artículo 225. Y aquí haré un paréntesis en tiempo para poder relatar por qué es compleja la legislación actualmente en materia electoral. Anteriormente, y esto me tengo que ir a los inicios, por ejemplo, del Instituto Federal Electoral, con el conflicto que incluso vimos la semana pasada, de 1988, en 1990 se crea el Instituto Federal Electoral. Y este Instituto Federal Electoral preveía tener 3 principios fundamentales que no se habían tenido en elecciones pasadas, que se habían violado incluso en elecciones pasadas y que eran necesarios que se observaran y que se pusieran como objetivos por parte del instituto que organizaría las elecciones. Y esos 3 elementos son los siguientes. Por ejemplo, el tema de certeza jurídica. Es decir, que el proceso electoral debería de dar a los ciudadanos la confianza de que el ganador iba a ser porque la gente lo iba a elegir. 2, legalidades. Es algo que muy pocos hablan, pero en realidad el procedimiento electoral antes de los años 90, antes, hasta incluso desde, vamos a ponerlo así, desde el México independiente hasta los años 90, era prácticamente dirigido por el secretario de Gobernación, ¿no? En este caso el segundo al mando del presidente. Y esto generó a lo largo del tiempo muchos conflictos, porque esta figura era muy fuerte en el proceso electoral, prácticamente podía manipular las elecciones. Cuando se crea el Instituto Federal Electoral, esa fue una de las cosas fundamentales por las cuales se creó, porque se quitaba la dependencia de la organización de la elección de la figura presidencial, ¿no? Porque a pesar de que era el secretario de Gobernación, pues él en realidad recibe órdenes directas del presidente. Entonces se separó esta parte con la creación del Instituto Federal Electoral. Ahora, el Instituto Federal Electoral tenía su marco de legalidad con base al Código, ¿no?, Federal de Procedimientos Electorales. Sin embargo, este código dejó de tener vigencia en 2014. Ustedes recordarán, el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto tuvo varias reformas en diferentes temas del texto constitucional. Y no es ajeno el artículo 35, 40, 41, 42 de la propia Constitución, en donde se reestructura nuevamente el sistema electoral mexicano. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, dentro de esas reformas de 2014 se logra derogar, es decir, quitar por completo el antiguo código electoral y se establece ahora crear diferentes leyes especializadas en el tema en tratar, que en este caso tienden o están relacionadas con el tema electoral. Y les voy a enseñar cada una de esas leyes en este momento que van a regir básicamente todo el proceso electoral. Entonces, esta es la primera que tenemos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Cómo se lleva a cabo el proceso electoral, cuáles son el tema de las multas, quiénes están integrados dentro de las multas, cuál es el funcionamiento, en este caso, del propio, de la propia organización del Instituto Nacional Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en 2014 incluso desaparece el IFE y se crea el INE, ¿no? Esta nueva institución que ahora será la encargada de llevar a cabo la organización de las elecciones. Entonces, esa es la primera ley que vamos a estar revisando, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero no es la única que se creó. También se creó la Ley de Delitos Electorales, que esa, pues bueno, regula el tema de las conductas que son contrarias a derecho y que merecen penas privativas de libertad. Estos delitos sí merecen penas privativas de libertad. Entonces, pero ¿qué pasaba? En el COFIPE, ¿no?, en el anterior código, todo estaba en una sola ley, todo, sin ningún tipo de excepción. Pero ahora, cada una de estas normativas electorales o cada una de estos temas iba a tener una ley regulatoria de manera particular. Entonces, eso era lo que iba a estar sucediendo en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo la ley general, en materia de delitos electorales, tengo otra ley, la ley de medios de impugnación, que fue la que revisamos la sesión pasada, ley de medios
de impugnación en materia electoral, ¿no? Esta es la tercera ley que va a estar regulando el tema. Incluso la semana pasada vimos cómo es que se han resuelto incluso las presidencias de la República de Felipe Calderón y de Peña en el tema de los tribunales, Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación. También a esta se le va a añadir el tema de la Ley de Partidos Políticos, que esta va a regular las conductas de los propios partidos, ¿no? Cómo se crean, cuál deben de cumplir, los requisitos de permanencia, etcétera, etcétera. Incluso las reglas generales para las convocatorias internas o los conflictos internos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y así es como se va a estar resolviendo. Por otro lado, también dentro de estas normativas, ¿no? Tenemos que ver las leyes regulatorias del INE. Entonces está el tema de la ley orgánica, ¿no? Por ejemplo, ley orgánica del Instituto Nacional Electoral. Entonces, esta ley nos va al reglamento interior del Instituto Nacional Electoral. Esta normativa nos va a especificar cuál es la estructura interna, obviamente el funcionamiento interno, ¿no? Del propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, es un reglamento el que actualmente se está generando, ¿no? Te lo divide por capítulos, disposiciones generales, estructura, el Consejo General del INE, las comisiones del Consejo General del INE, viene el tema de los consejeros del Poder Legislativo, cómo se va a integrar, ¿no? Y bueno, entre muchas otras cosas más que también se integran dentro de la normativa. Entonces, como podrán darse cuenta, ya vamos 5 leyes, ¿no? O sea, es la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General sobre materia de derechos electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos y, por último, tenemos al Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. Entonces, como podrán darse cuenta, son 5 o 6 leyes que van a estar regulando, en este caso, el proceso electoral. Ahora, sobre ese sistema, me voy a regresar otra vez a la Ley de Instituciones. Todas estas leyes se van a ocupar nada más en estas 4 etapas que establece el artículo 225 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y para que se den una idea de lo complejo y del marco legal que existe por detrás de una elección, que es amplísimo, amplísimo. Todavía a esto habría que añadirles los reglamentos y las leyes reglamentarias de cada uno de los partidos políticos, que no solo se rigen conforme a la ley de partidos políticos, sino que ellos también crean sus propios estatutos y en base a eso también se va a estar teniendo una regulación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vámonos a esta parte. ¿De dónde a dónde abarca la preparación de la elección y la jornada electoral? Y aquí he de decir lo siguiente. En teoría, ¿no? En teoría, el sistema electoral mexicano debe de generar momentos de transparencia. Sin embargo, es una realidad que esta transparencia se ha ido afectando conforme han pasado las décadas en los diferentes procesos electorales. La sesión pasada yo les hablaba, por ejemplo, de que, por ejemplo, en 2006, cuando todavía no se tenía como hoy las leyes en materia electoral tan específicas y tan amplias, pues se dieron muchas conductas que en realidad hoy en día podrían decretarse como ilegales. Por ejemplo, en 2006, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial en aquellos años contrató minutos de televisión para manifestar de manera peyorativa, discriminativa incluso, que el votar por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México. Y lo que sucedió fue que con estas nuevas reglas de después de 2014, ese tipo de conductas, por ejemplo, hoy en día no serían aceptables, ¿no? Por el contrario, serían motivo de multa o en su caso serán motivo de delitos de esa forma. ¿Por qué? Porque la competencia debe darse en estándares de igualdad y no con el descrédito de la persona. Esto es algo muy importante que quiero dejar muy en claro. En materia electoral, con las nuevas reglas de derecho, no se trata de ver quién puede más, ¿no? De materia económica, sino se trata de que tengan el piso lo más parejo posible para que puedan competir en estas situaciones de igualdad. Entonces, eso es algo muy valioso con las nuevas reglamentaciones de 2014. Ahora, por otro lado, como les decía hace un momento, esa elección fue muy turbia y muy conflictuada.
Y en 2012 también viene muy complicada, porque incluso hubo hasta enfrentamientos en el propio poder legislativo, o sea, hubo gente que acudió a generar actos de violencia para poder ingresar a la toma de protesta del presidente Calderón, y bueno, al final también lo pasó con Peña, y bueno, al final no lo lograron, pero para que se den una idea del marco jurídico tan amplio que existe para poder regular el tema de la materia electoral, no es solo, por ejemplo, como en otras materias, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la materia civil y podemos decir, pues es Código Civil estatal, Código Civil, Código de Procedimientos estatal, Código Civil federal y Código de Procedimientos federal. Aquí no, aquí existen muchas normas que van a estar regulando, incluso dependiendo del tipo de partido, se aplicarán también el tema de las reglamentaciones internas. Entonces, es muy complejo este proceso en materia electoral. Sin embargo, en este caso me parece que el tema, vean esa parte, iremos abordando cada una de estas etapas. Por ejemplo, el tema de la preparación de la elección, lo tenemos en el punto 3. Dicen, la etapa de preparación de la elección se inicia en la primera sesión del Consejo General que se celebre durante la primera semana de septiembre del año previo, en que se deberán realizarse las elecciones federales ordinarias, y concluye al iniciarse la jornada electoral. Entonces, aquí lo voy a graficar, ¿de acuerdo? Para que no se lleguen a perder etapa de preparación de la elección. Vamos a ponerlo aquí. Etapa de preparación de la elección. Y aquí, para que lo tengamos presente, de dónde a dónde va a abarcar. Entonces, esta etapa de preparación de la elección va a abarcar, entre otras cosas, primero, la convocatoria del INE a elecciones. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte. Uno punto y guión. Después, en el punto número 2, vamos a poner el punto número 2, es la convocatoria, ¿no?, de los partidos políticos a las precandidaturas, que eso también es fundamental. Las precandidaturas que de alguna manera estas se generan en orden interno dentro de los propios partidos. Vamos a poner aquí entre paréntesis, dentro de los propios partidos. Propios partidos. Y posteriormente la etapa 3, ¿no?, que son la etapa 3, perdón, me equivoqué, 3 punto y guión, son las candidaturas de cada uno de los partidos. Todo esto se incluye en la etapa de preparación de la elección. Todo. Las 3 pertenecen a esa etapa. Todas son preparación de la elección. Y recuerden lo siguiente, esta inicia, vamos a ponerla aquí, inicia en el mes de septiembre anterior al de la elección. Entonces, así es como van a estar estas situaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Después tenemos, y bueno, incluso creo que la mayoría de ustedes, cuando incluso analizan el proceso electoral, y ahorita como lo estamos desglosando, muchos de los conflictos empiezan desde las propias candidaturas, ¿no?, desde las propias precandidaturas, incluso dentro de los propios partidos. Y aquí he de fijar algunos supuestos. Por ejemplo, en la elección de 2006, ¿no?, en 2006, hubo conflicto entre el propio Partido Revolucionario Institucional, 2005, por dicho, porque las precandidaturas para aquella elección se compitieron con personajes bastante arduos y bastante viejos en el oficio de la política. En aquellos años contendieron, por ejemplo, La Bastida, también compitió Roberto Madrazo, y al final también compitió el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Y bueno, esa elección fue muy completa. Por otro lado, también recuerdo incluso el conflicto que se gestó en esta elección de 2018, incluso desde años antes, ¿no?, entre Ricardo Anaya y, por otro lado, la esposa del expresidente Felipe Calderón de Cosa, sí, la esposa, ¿no? Entre ellos había un conflicto porque ambos querían ser candidatos. Los dos primeros fueron precandidatos, pero al final ambos querían ser candidatos, y al final de cuentas quien se quedó con el tema de la candidatura del PAN
fue Ricardo Anaya, que al final, pues obviamente perdió, pero para que se den una idea de cómo incluso dentro de los propios partidos existe esta contienda, este conflicto que al final será tomado en cuenta como preparación de la elección. Y ahora vámonos, otra vez regresamos a la ley y tenemos la segunda parte, la jornada electoral. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8 de la mañana del primer domingo de junio y concluye con la clausura de la casilla, que en este caso son las 6 de la tarde aproximadamente. Entonces vamos a poner aquí, en punto número 2, pónganle aquí jornada electoral. Esta inicia, ¿no? ¿De acuerdo? De 8 a 6 para acabarlo, ¿no? Acabarlo pronto. De 8 a.m. a 6 p.m. A 6 p.m. Ahí es cuando se da la clausura. Vamos a poner clausura de la casilla. Y clausura de la casilla, ¿no? Hasta el conteo de los votos, hasta el conteo de los votos, y antes de remitir las boletas electorales a los distritos electorales. Entonces, todo eso abarca en realidad la jornada electoral. Se abran a las 8, terminan a las 6, sí, pero después viene el conteo, el escrutinio de los votos. Aquí en materia electoral no vamos a ocupar la palabra conteos, hablamos de escrutinios, y después ya la remisión a los diferentes distritos electorales en consecuencia. Aquí vamos a estar teniendo la situación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estas dos etapas son muy complejas, demasiado complejas, porque aquí es donde principalmente empiezan los conflictos en materia electoral. Y decir lo siguiente, yo recuerdo que en realidad es demasiado complicado hablar acerca de los conflictos de partidos, porque a veces los propios partidos llegan a pelear muchísimo más que los propios contendientes o incluso la propia contienda entre otros partidos. O sea, los conflictos internos a veces son muy álgidos, y bueno, a veces pues representan también una especie de, pues también de predebates, ¿no? Para ellos, para ir a competir dentro de la elección de 2006. Ahora, sobre esta situación he de decirles lo siguiente. Hace un momento les mostré el tema de las dos primeras etapas del procedimiento electoral, etapa de pre-campaña y por otro lado la jornada electoral. Y he de decir que la elección más complicada que ha tenido México, que fue la de 2006, precisamente la mayoría de violaciones, es decir, cuestiones de delitos electorales o cuestiones de infracciones electorales, estaban precisamente aquí, ¿no? Es decir, estaban en el tema de las dos primeras etapas, ¿no? La preparación de la elección y la jornada electoral era donde más fallas existían en aquellos años. Y bueno, esto dio lugar a que, entre otras cosas, se tuviera que perfeccionar y se tuviera esa necesidad de perfeccionar la reglamentación correspondiente para obviamente evitar los conflictos de aquella época. Ahora, sobre esta situación, miren, vamos a ver un pedacito de lo que es el fragmento. Y bueno, para que se den una idea de lo que incluso calificó en aquellos años Roberto Madrazo a través de la entrevista de Telediario, de que sí, para él sí había ganado Andrés Manuel y no había ganado Felipe Calderón en aquella elección que logró dar, o esa entrevista que logró dar Roberto Madrazo a Telediario. Pero bueno, vamos a ver un fragmentito, no mucho, pero quiero que vean cómo es que la mayoría de delitos electorales se gestaron en estas dos primeras etapas, ¿no? En la preparación de la elección y por otro lado en la jornada electoral en 2006. Pero bueno, lo revisamos y regresamos con las últimas dos partes del proceso electoral.
Alguien dijo que la historia no se repetiría. Yo creo que se equivocó. La historia se repite. Ahí se ve un cambio, matices, pero al final de cuentas es la lucha de siglos. Y en México y América Latina de un gobierno ilegítimo que carece de la base democrática para ejercer el gobierno. Sí, permitimos que se impongan mediante el fraude hace una regresión. Hemos contribuido a afianzar nuestra democracia. Somos un país esencialmente democrático. Es un avance en la vida democrática del país. México es un país democrático. Han sido las elecciones más abiertas y públicas de nuestra historia. Hemos vivido una jornada electoral que a todos nos llena de orgullo. México dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Felicito a Felipe Calderón Hinojosa. La característica de la derecha en el mundo es que no aceptan nada. Quieren mantener el mismo régimen a costa de lo que sea. Y cuando ya no pueden mantener sus privilegios y defender sus intereses por las causas legales, rompen las causas legales y optan por la violencia. El caso de Chile pues es un caso aleccionador porque es una derecha totalmente reaccionaria que no aceptaba ningún cambio. Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica porque va a participar el pueblo y no una minoría como hasta ahora, pero sobre la base de un gobierno recto, moral, en que no haya privilegios y granjerías para unas minorías. El pueblo va a responder. Ese es el gran aval que tengo yo. Ser revolucionario no significa necesariamente tomar las armas. Y por ejemplo, el presidente Allende no quiso eso. Es el personaje que más admiro, que más sentimientos me genera, porque es un humanista, víctima de canales. Lo importante es llegar manteniendo la dignidad, no dejando la dignidad en el camino. Es más, yo te diría que esa es la esencia de por qué nos hicieron el fraude, por qué nos robaron la presidencia de la República. Y lo extraordinario es luchar y ser consecuente toda la vida. Voy a pedir al señor secretario general que consulte la voluntad de los magistrados sobre el dictamen que se nos ha puesto a consideración. Sí, señor presidente. Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Voto con el dictamen en sus términos, señor secretario. Con el dictamen, doctor del Magistrado. Conforme con el dictamen en sus términos. Magistrado presidente. Con el dictamen. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad, señor. En consecuencia,
nunca ha habido democracia. O sea, son 3 siglos de dominación colonial. Luego, en el siglo XIX, México es país de 2 hombres. Antonio López de Santana, en la primera mitad del siglo XIX, que son 11 veces presidente de México. 11 veces presidente de México. Y en la segunda mitad del siglo XIX, Porfirio Díaz es 34 años presidente de México. Luego en el siglo XX, la revolución tiene 2 vertientes. Se lucha por la democracia, por eso la frase de sufragio efectivo, y al mismo tiempo por la justicia. Otra vertiente, encabezada por Villa, por Zapata, por muchos otros dirigentes. La revolución permite avances en el terreno social, pero no en el terreno político. En el terreno político prácticamente se traslada al régimen porfirista. Ya no es un hombre, ya no es don Porfirio, ahora es doña Porfiria, el PRI, que surge desde 1929 con otro nombre, Partido Nacional Revolucionario, y luego tiene el nombre del PRI. Entonces, es a partir del 88, con el antecedente del movimiento 68, con muchas otras luchas sociales, que empieza a haber una apertura, que se empiezan a dar los primeros pasos hacia la democracia. Y estamos apenas iniciando, por eso es totalmente indignante lo que hizo Fox ahora. Por eso le llamo traidora a la democracia, porque después de mucha lucha, de mucho sufrimiento, llega él por primera vez, le quita al PRI la presidencia de la República, y el señor destruye la incipiente democracia mexicana con el fraude electoral de 2006. Andrés Manuel López Obrador tiene una larga trayectoria en la lucha por la democracia mexicana. A lo largo de los últimos 25 años, se convierte en uno de los dirigentes sociales más importantes del país. Es uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática. En el año 2000 es elegido jefe de gobierno de la Ciudad de México. Su popularidad lo sitúa como el candidato con más posibilidades de ganar las elecciones presidenciales y también lo convierte en el más atacado. ¿Quién no quiere que usted llegue a la presidencia? ¿Es el presidente Vicente Fox? Sí, yo considero que sí es el presidente. Creo que las diferencias tienen que ver con los proyectos de nación. El detonador es el propio presidente cuando decide que su esposa es el personaje ideal para sucederle en el ejercicio del poder ejecutivo. Y entonces, ¿quién es el adversario a derrotar? Pues no queda más que uno, Andrés Manuel. Vamos, México, a mirar el futuro que este país merece. A principios del 2003, Salinas regresa a México. Empieza a articular a empresarios, periodistas, los empieza a agrupar a su alrededor. No le cuesta mucho trabajo porque él les entregó empresas de la nación, bancos, minas, les ayudó con periódicos, periodistas. Salinas tiene un expediente de cada uno de ellos. A todos los tiene agarrados. Cuando regresen, empieza de nuevo a articularlos a todos. Bendícenos, Señor. Bendice a nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari. Bendice a los empresarios en sus iniciativas. Bendice a los medios de comunicación y a quienes lo dirigen. Bendice a todas nuestras iglesias. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siento que este año es una especie de última llamada para Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué última llamada? El candidato que más posibilidades tiene de ganar las elecciones en el 2006, Andrés Manuel López Obrador, lo considera usted su verdadero adversario. ¿A usted le importa quién gane el año que viene? ¿Me pregunta? Sí, es una pregunta, ¿no? Me pregunta. Yo creo que a todos los mexicanos nos interesa quién va a ganar el año. ¿Como a cualquier mexicano? Ya Salinas tenía muy buena relación con Vicente Fox. O sea, ya habían llegado a un acuerdo.
funcionario del gobierno del Distrito Federal, fue captado en una mesa de juego durante 3 madrugadas seguidas en el casino del Hotel Pelayo de Las Vegas. El secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce Meléndez, fue captado en un video que esta tarde fue entregado a Noticiero Televisa. Y recibí yo un video que me permite traerte, como sé que yo lo recibí el día de ayer, porque fue mi santo, el 2 de marzo, San Federico, fue mi regalo de santo, y bueno, lo traje para compartirlo contigo, porque esto que tenemos aquí es la mejor prueba de una mafia orquestada desde el gobierno de la ciudad, y estos sicarios están al mando de Andrés Manuel, y el campo de campos es Andrés Manuel López Obrador. Mira tú cómo es la vida. En estos momentos en nuestro programa, hermano, encontrarte está René Bejarano. René Bejarano, ¿cómo estás? Bien, por favor, si eres tan amable. Federico Debrin, que acaban de ver aquí, nos ha traído una bomba. Y quiero que te prepares, porque es un misil. ¿Qué está pasando ahí? Un empresario, se llama Carlos Ahumada Cruz, ¿Es el del video? desde el video. Estamos en sus oficinas en Avenida Revolución. Carlos Ahumada tendrá algo que decir. Me imagino yo que si este video se está presentando en cuestión nacional, me imagino que lo sabe. Supongo que él lo hizo y él lo está entregando porque nadie más, esa es su oficina. Y seguramente un día los días le hablaron a René Bejarano para invitarlo al programa, del otro programa, y hicieron esta maquinación, por decirlo, El autor de los videos es Carlos Ahumada, un contratista de obra pública con fuertes vínculos en el PRD. En febrero del 2004, el gobierno de la ciudad descubre un fraude por 31 millones de pesos que lo involucra. Ante la investigación judicial, Ahumada contraataca y expone cintas que muestran a funcionarios y a dirigentes periodistas en actos de corrupción. Invita a Gustavo Ponce, secretario de Finanzas de la Ciudad de México, a Las Vegas para que lo encubra en sus negocios ilícitos. A su vez, a cambio de favores, financia campañas de delegados del Distrito Federal. Fue terrible. Esa semana, pues se nos lanzaron por todo. Y el propósito era vincular a Ponce, a Bejarano, pues conmigo. No era combatir la corrupción, el propósito era dañar políticamente. Bejarano va a la cárcel acusado de delito electoral y lavado de dinero. 8 meses después es exonerado por falta de pruebas. Ponce es capturado en 2005 y cumple su condena por el delito de fraude y lavado de dinero. Siempre tenía que preguntar, ¿y de parte de quién? Cuando hay un golpe, ¿de parte de quién? ¿Vio los videos de los videoescándalos antes que nosotros? Política ficción. Pero nada más dígame, ¿vio los videos antes que nosotros? Política ficción. Ve los videos de tu computadora, de tu biblioteca, y dice que es una bomba atómica, si lo que me compró, lo dio 2 o 3 minutos, algo así, ya, lo saca. Carlos Ahumada, Política ficción. nada más dígame, ¿lo conoció? Política ficción. Porque me pidió también que diera a Diego Fernández, ya le platiqué a Diego Fernández de qué se trata, y me dijo que sí, o sea que sí, que le interesaba mucho y todo. Carlos Ahumada, ¿lo vio? ¿Lo conoció? Se sentaron a desayunar, a comer. El chofer dice que lo llevó a su casa. Nada más dígame sí o no. El chofer dice, fíjese, ¿usted está citando a alguien? ¿Usted está citando a alguien? ¿Usted vio la declaración ministerial? Sí. ¿Usted la vio? Ahumada habló con él, negoció con él para entregar los videos a los medios. Está esperando el funcionario para prácticamente sacar a personas de la carrera. Fue fuerte, fue de las cosas fuertes. Yo voy a hacer una pequeña pausa y quiero hacer alguna... Y bueno, sobre esta parte es importante recordar lo siguiente. La realidad es que en la primera parte que tiene que ver con el proceso electoral, tal y como lo explicamos en la sesión, que es la preparación de la elección, así como también la etapa que tiene que ver con el procedimiento de la jornada electoral, es donde mayormente se están cometiendo figuras delictuosas. Es donde de alguna forma se configuran
con mayor precisión los diferentes delitos electorales que pues conllevan forzosamente a una falta de legitimidad, falta de certeza jurídica de los procesos judiciales. Y en el caso mexicano, precisamente esta elección de 2006 es la que de manera icónica marca esas grandes diferencias. Ahora, por otro lado, esto también he de manifestarlo, es una de las situaciones que con mayor frecuencia se genera en los procedimientos electorales, ¿no? Vamos, el procedimiento electoral como tal se afianza incluso desde el cierre de la elección hasta prácticamente el conteo de votos, y es donde más delitos electorales llegan a existir. Y es por eso que de alguna forma hoy en día se tenga tanta desconfianza incluso de los propios institutos en materia electoral. Ahora, en aquellos años se dieron también figuras dolosas, hubo testimonios de las diferentes acciones que estaban realizando precisamente para evitar que ganara el presidente Andrés Manuel López Obrador. En todo el bombardeo, la gente fue a votar. Yo siempre ponía el énfasis en la promoción del voto. No pensé en reforzar la defensa del voto. Ese fue mi error. Yo lo que pensaba era cómo seguimos difundiendo nuestro programa y alentamos para que la gente salga a votar. El Baester Gordillo, líder del sindicato de maestros, opera el día de las elecciones favoreciendo al candidato del PAN, Felipe Calderón, a través de una serie de llamadas telefónicas a diferentes gobernadores priistas. Hay que saber cómo actuar. Además, ponerse adelante para vender lo que tengan. Creo que lo interesante es hablar con Felipe y decirlo. Esa llamada no es para que el gobernador le diga a los simpatizantes del PRI que voten por Calderón, porque ya faltan 2 o 3 horas para que se cierren las casillas. El propósito es, venden el favor, es aplícate en el fraude electoral. El fraude electoral es, ya viene el cierre de las casillas, ¿sí? Ordena de que se incline la balanza a favor de Calderón, ayuda a la falsificación de las actas, ayuda a falsificar los resultados. Ese es el mensaje. Al día siguiente de esa llamada, ya en la mañana, el día 3, hay otra llamada del secretario de Comunicaciones y Transporte del gobierno de Fox, Cerizola, con el gobernador de Tamaulipas, para agradecerle por lo que había hecho. Y le dice, oye, te sobregiraste. Es decir, hizo el fraude en demasía. Pequeño, secretario, buenas tardes, ¿cómo estás, Pedro? Pues muy agradecido, creo que te sobregiraste. No, hombre. No, te agradezco mucho que puedes hablar, pero cuenta con nosotros en ese sentido. Somos varios colegas que votamos en este tenor, y de hecho, todavía hay un convenio por ahí. Igualmente, Pedro, gracias, gusto verte. Es decir, en aquellos años hubo constancia de que el fraude electoral provenía desde pues, las más altas esferas, que en este caso pues, tenía que ver con los propios gobernadores y cómo es que llevaban a cabo las diferentes acciones en sus gobernaturas. Después viene el tema de los resultados de la declaración de validez. Dentro del video, ustedes podrán observar que llega un momento en donde el consejero de línea, el consejero presidente, dice que no puede dar al presidente virtual, puesto que era muy estrecho el margen de error,
Y bueno, eso también generó muchas controversias. Sin embargo, el consejero presidente es el encargado de llevar a cabo la publicación de la validez de la elección, y al final, si es que en este caso hubo procedimientos electorales, que por eso es que el asunto se va hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí es donde es el video del principio, donde el propio tribunal vota a favor de validar la elección y darle la candidatura presidencial, o bien la figura presidencial, a Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, como podrán darse cuenta, esta historia de derecho electoral es reciente, no tiene mucho tiempo que tenemos o que estamos innovando en esta postura, y al final de cuentas, pues lo que tenemos ahora es tratar de perfeccionar las instituciones, así como las leyes que ya tenemos y que se han ido especializando para tener una mejor regulación en materia jurídica. Hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.